Bienvenidos. Vamos a abordar el tema de la escala E. Se le llama E de enfant, niño en francés, y es una escala numérica, es decir, que ofrece resultados cuantitativos, que lo que mide es la edad de maduración gráfica. Además, permite comparar a unos niños con otros. ¿Qué quiere esto decir? Que como todos los niños siguen las mismas etapas de la escolarización y por tanto de la evolución de la escritura, es un terreno abonado para que se puedan hacer mediciones y ver cómo evolucionan unos niños, cómo evolucionan otros, y qué aspectos de la escritura infantil desde los 6 años hasta los 11 van desapareciendo y cuáles se mantienen. De hecho, la muestra que se utilizó para confeccionarla constaba de 350 niños y niñas, claro, entre 6 y 11 años. Los autores de la escala son los miembros del equipo de Ajuria Guerra y es muy útil para analizar el desarrollo escolar de los niños y, en caso de que se presenten trastornos, poder hacer una intervención preventiva. En el momento en que se ve que un niño se está desviando de lo que se espera respecto a su edad cronológica en cuanto a evolución de la escritura, pues ahí se puede intervenir para hacer reeducación o bien para que reciba apoyo o lo que sea, dependiendo del tipo de alteración. La escala, lógicamente, como cualquier escala tipificada, y esta lo es porque ya os decía que está basada en una muestra suficiente como para aplicar análisis estadísticos y por tanto establecer un baremo con el que comparar a cada niño respecto a la edad gráfica esperada para la edad cronológica que tiene el niño en ese momento. La escala E consta de ítems EF, que son 14, que nos indican las modificaciones que va introduciendo el niño en las formas respecto al modelo caligráfico. Esas modificaciones que el niño introduce para que su letra sea más ágil, las formas más económicas, es decir, que se va agilizando en ese periodo entre los 6 y los 11 años. Con lo cual, según los autores de la escala, a los 11 años está culminado el desarrollo de la escritura y por tanto se puede establecer una edad gráfica o edad de maduración gráfica. Hay otros ítems que son 16, los ítems llamados M, que reflejan mejor el desarrollo de la motricidad fina de la que utilizamos para crear la escritura. Los ítems EF, que como os decía, se relacionan con las modificaciones que se van introduciendo en la forma, están más relacionados con el desarrollo afectivo del niño, mientras que los ítems EM están relacionados con el desarrollo de la motricidad. ¿Qué sucede entonces? Que cuando un niño tiene mal desarrollada la motricidad, de hecho infradesarrollada, es decir, que no puede escribir bien, pues influirá de alguna manera en los ítems F que veremos a continuación, esa carencia del desarrollo de la motricidad. Pero aún así sí que es posible
y de hecho sucede que en el caso de niños con trastornos motrices, los ítems EM puntúan muy alto, lo cual quiere decir que la motricidad está poco desarrollada, y sin embargo en los ítems EF pues pueden puntuar acorde con su edad cronológica. El resultado de la escala es una puntuación numérica que nos refleja la edad de maduración gráfica o grafomotora y corresponde a la suma de las puntuaciones ponderadas de los ítems EM más EF, con lo cual lo que obtenemos es una puntuación global, la puntuación E o edad de desarrollo grafomotor global. La comparación entre los ítems EF y los EM nos indica, en caso de que exista una alteración en el desarrollo de la escritura, de dónde viene esa alteración. ¿Es una alteración de la personalidad o es una alteración de la motricidad o ambas? Para que la escala realmente sea válida y fiable, es necesario cumplir una serie de condiciones. La primera de ellas es tener un texto con 12 líneas, 12 renglones mínimo, y además hacerlo en papel sin pautar. El hecho de hacerlo en papel sin pautar es porque algunos de los ítems se refieren a la horizontalidad del renglón, a su regularidad, etcétera, con lo cual es necesario que el niño no escriba sobre un papel rayado, cuadriculado o milimetrado, porque perdería fiabilidad la escala, no podríamos medir esos ítems. Lo mismo sucede también con las letras concretas que evalúa la escala. Por ejemplo, se refiere a la letra A, a la letra T, la P, la D, y todas esas letras tienen que estar presentes, porque si no, no se puede aplicar la escala. Lo que yo os recomiendo es que podéis hacer dos cosas. Una, tener un texto estándar que el niño pudiera copiar, por ejemplo, si tenéis que comparar entre unos niños y otros, pero lo más aconsejable es que sea un texto espontáneo. Con lo cual, la otra opción, que suele ser la más válida, es que os aseguréis, una vez que el niño haya terminado el escrito, que están presentes todos los ítems que vais a medir. Los 16 EM más los 14 EF, es decir, los 30 ítems tienen que estar presentes en el escrito que se va a evaluar. Por otra parte, con el fin de poder de verdad evaluar la escala de una manera en la cual el niño pone los mismos factores que cuando escribe habitualmente, es que el niño utilice el instrumento o el útil de escritura que suele utilizar: el lápiz, el bolígrafo, un roller, lo que sea. Otro asunto que es muy importante a la hora de aplicar la escala es identificar el modelo caligráfico. Esto, pues, si sabéis en qué colegio estudia el niño, es fácil, porque con preguntarlo y además viendo los cuadernos escolares del niño, desde el inicio de la escolarización, se ve con qué modelo caligráfico escribió desde el principio, cuál es el que con el que realizó el aprendizaje de la escritura. Pero hay veces que no se conoce cuál es ese modelo, porque es un escrito que nos presentan ya realizado. No debería ser, pero a veces es, y por el motivo que sea conviene utilizar la escala.
hay una serie de pautas que nos indican cuál es el modelo caligráfico inicial, el que aprendimos en la infancia. Por ejemplo, la tipográfica no es igual que la caligráfica, lo mismo que las M's, las N's, las R's, que en la tipográfica es así, y sin embargo en la caligráfica es así. Aquí os voy a dar en este momento la regla de oro respecto a la aplicación de la escala. Y os lo digo porque esta es una escala que yo he utilizado durante muchos años con muchos alumnos y por tanto sé que el error principal que podemos cometer es, atención, no seguir estrictamente las instrucciones de definición de cada uno de los ítems según las presentaron los autores de la escala, porque hay unas instrucciones precisas que en el momento en que nos despistamos un poco y queremos aplicar la escala como hacemos en la grafología del adulto, podemos meter la pata por aquello de decir, va, parece que no. Si los autores dicen, por lo menos la mitad de las AES tienen que ser de esta manera, pues hay que contar todas las AES que hay en el escrito y ver si son la mitad o no. Luego, la evaluación es puntuar cada uno de los ítems, multiplicar por su coeficiente de ponderación que ya viene dado por la escala, se suman todas las puntuaciones y luego pues nada, se comparan con las puntuaciones con los baremos que proporcionaron los autores de la escala, y además admite interpretación también cualitativa, no solo cuantitativa. La cualitativa precisamente porque podemos ver las diferencias entre los ítems de forma y los de motricidad. Por lo tanto, cuando hay diferencia entre los ítems EF y los EM, corresponde cada una de esas diferencias a un trastorno, bien de la personalidad, bien de la motricidad. Como os decía antes, los criterios de puntuación de los ítems hay que seguirlos estrictamente a rajatabla. Por ejemplo, el ítem F1 se refiere al hecho de que el niño pueda ejecutar trazos rectos y además curvas de buena calidad. Se puntúa como 0 el mayor grado de evolución de la escritura y se puntúa como 1 el menor grado, que quiere decir que una puntuación alta en la escala nos estaría indicando una menor edad de maduración gráfica, y una puntuación baja en la escala, o bien que ya se sale del baremo por abajo, nos estaría indicando pues que el niño ese ya tiene adquirida la técnica escritural y que por lo tanto podemos empezar a analizar su escritura como la de un adulto. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.